Me pregunto, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Esta es una pregunta que se oye mucho en los círculos cristianos. Y un tiempo atrás yo había hecho un vídeo justamente sobre este tema, pero como ustedes ya saben, cuando uno camina con el Señor, siempre, bueno, uno va creciendo en la fe, va aprendiendo, va teniendo otra comprensión de la palabra y va teniendo de repente un mayor entendimiento de determinadas cuestiones. Entonces, en este sentido, en mi video anterior yo analizaba los escritos de Christian Ethics de Wayne Grudem, que él delineaba 9 criterios, y a la vez lo que explica Mueller en un artículo específico sobre la voluntad de Dios para nuestra vida, sobre cómo discernir la voluntad de Dios. Y yo no es que pretenda negar todo lo que comentaba en ese vídeo, sino que sí que hay algunos aspectos en los cuales me gustaría profundizar y hay algunos aspectos que me gustaría aclarar un poco, entonces por eso me he decidido a grabar este nuevo vídeo. Mi nombre es Agustina, esto es Agus in Grace, eres muy bienvenido en este canal y bueno, vamos a comenzar enseguida con cuál es la voluntad de Dios para mi vida desde una perspectiva bíblica. Se nos dice con mucha frecuencia que todos los cristianos tenemos un plan, digamos, que Dios tiene un plan para nosotros y esto suena a que, o al menos cuando yo oigo esto, a mí me suena como que existe una línea recta, ¿sí? Una línea, un camino específico, una ruta específica, definida y determinada que yo debo seguir. Lo que sucede, o al menos lo que he visto en mi experiencia, es como que si intentáramos tener un acceso, ¿sí? Un acceso a información sobrenatural que solo Dios tiene. Dios sabe cuál es mi próximo paso, pero no me lo ha dicho, entonces yo debo encargarme de averiguarlo. Intento obtener esa información a toda costa e intento obtener esa información del plan perfecto para Agus y yo le pregunto a Dios. Hablo con él y le pregunto, pero no me dice. Entonces, esto lleva en la gran mayoría de los casos, pues yo sé que va a sonar un poco fuerte, pero lleva como una especie de brujería cristiana. Y ahora voy a explicar qué quiero decir con esto. Es como que ando buscando señales. Voy caminando y voy buscando señales, puertas abiertas, determinadas circunstancias que yo considero favorables y entonces las interpreto como señales de Dios, como que yo estoy en esas puertas abiertas y en estas señales que me voy encontrando, como que son indicaciones de que estoy tomando el camino correcto según Dios, ¿no? Y que sea con lo que sea, ¿no? Sea en el aspecto, por ejemplo, de casarme con determinada persona o elegir una carrera o de repente mudarme a un sitio particular. Como que voy leyendo todas estas cuestiones que se me presentan en circunstancias distintas o conversaciones o eso, señales, situaciones específicas que yo voy decodificando como si fueran señales de Dios. Y creo que este es un tema particularmente interesante para personas, bueno, para toda persona cristiana en cualquier etapa de su vida, pero específicamente, muy en particular, para aquellas personas jóvenes, ¿sí? Personas jóvenes que recién están comenzando con su vida y que tienen toda la vida por delante y que se enfrentan ante decisiones que, bueno, pueden cambiar drásticamente el rumbo de su vida. Considero que la respuesta es mucho más simple de lo que imaginamos. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios como cristianos. Y quiero que sepas que la voluntad de Dios para tu vida no es un plan secreto. Está muy lejos de serlo. La voluntad de Dios para tu vida es que mantengas los 10 mandamientos, así de simple como lo comparto. Veamos en este sentido la primera de Tesalonicenses 4 que justamente habla sobre esto y dice, la vida que le agrada a Dios, la voy a leer. Cito, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros.
dice Pablo. De hecho, ya lo están practicando. ¿Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús? La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y mira, el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado gozo, nos ha dado coraje y nos ha dado sus instrucciones que están ahí, en su ley. Creo que vemos ahora Gálatas 2, porque ahí cuando Pablo nos enseña que no podemos justificarnos por obras, sino solo por la fe en Jesucristo, y en otras palabras, entonces en ese sentido creo que es muy importante señalar cuál no es la voluntad de Dios para tu vida. No es la voluntad de Dios para tu vida que tú te salves a ti mismo. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Porque hagas lo que hagas, como dice Romanos 3, nunca será suficiente. La respuesta que da Dios siempre va a ser la misma. La respuesta de Dios es, mira a Jesús crucificado por ti y para pagar por tus pecados. Y Él lo hace por ti. Él hace por ti lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Y Lutero dice en la esclavitud de la voluntad, cuando él le responde a Erasmo sobre la libertad de la voluntad, le responde y le dice que las cosas del cielo le corresponden, son los dones espirituales que vienen de Dios y nosotros no tenemos libre albedrío respecto de eso, ¿sí? No tenemos libre albedrío respecto de las cosas de Dios, tenemos libre albedrío respecto de cuestiones filosóficas, económicas, otras decisiones que tomamos en nuestra vida, muchísimas tienen que ver con el libre albedrío, pero no en cuestiones de la salvación. Esto es lo que le dice Lutero a Erasmo. Entonces, por nuestra propia razón, por nuestra propia voluntad, no podemos creer en el Señor Jesucristo. No es algo que nuestra voluntad esté inclinada a hacer. Nuestra voluntad, como nos dice las Sagradas Escrituras, está inclinada, curvada al pecado. Entonces, sí tenemos libre albedrío respecto a otras cosas, pero no respecto de nuestra salvación. Sí tenemos libre albedrío respecto de nuestro prójimo, por ejemplo, respecto de nuestro calendario, respecto de nuestros horarios, de nuestra agenda. Tenemos libre albedrío respecto de lo que queremos estudiar, respecto de con quién casarnos. Nosotros como cristianos tenemos mucha libertad. O sea, somos realmente libres en Cristo. Lo que pasa es que siempre estamos intentando ser creativos respecto a nuestra salvación, respecto a nuestra justificación. Pero si nosotros queremos ser creativos, deberíamos ser creativos bendiciendo a nuestro prójimo, sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a nuestro esposo, sirviendo a nuestros hijos. Y ahí sí podemos ser creativos. Volviendo a cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios, no estamos dentro de la voluntad de Dios cuando creemos que nos podemos salvar a nosotros mismos, sea cuales sean los medios, los esfuerzos por los cuales nosotros creemos que nos podemos salvar. Y estamos fuera de la voluntad de Dios también cuando pecamos. Pero si te gusta escribir, si te gusta agronomía, si te gusta la agricultura, si te gusta la ingeniería, gloria a Dios por eso. Pero no intentemos obtener información del futuro porque no en vano, este es un punto muy interesante que quiero dejar en claro, no en vano Dios ha escondido esa información de nosotros. Y la buena razón de eso, la buena razón por la cual nosotros no conocemos cómo se desenvolvería en determinadas situaciones si elegimos A o B, la buena razón es que confiemos en Dios, es que confiemos en Él, aunque yo sé que esto resulta muy frustrante, sé que nosotros, bueno, al final, como cristianos tenemos que aprender a vivir con esa realidad, pero la buena razón es que aprendamos a descansar en Cristo, a confiar en Dios.
Y me gusta mucho cómo lo dice Donovan Riley, que te voy a compartir esta cita porque explica perfectamente esto. Y dice, cito, los cristianos no tienen derecho a un conocimiento irrestricto de lo que Dios hace fuera de su Hijo. Podemos levantar nuestros puños hacia el cielo, podemos suplicar, negociar para obtener más información, podemos alegar que necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero fuera de Jesús, Dios guarda sus secretos. Y creo que sería importante tener en cuenta también que Dios nos da sabiduría. Dios nos brinda sabiduría a través del consejo de ancianos de nuestra iglesia, a través de nuestro pastor y muy, muy especialmente a través de su palabra. Veamos Santiago. Santiago en el capítulo 1 nos dice que confiemos las promesas de Dios y capítulo 1 del 5 al 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué hacemos? Oramos para que Dios nos dé sabiduría respecto de tomar decisiones sobre determinada cuestión que nos esté aquejando, sobre determinada decisión importante que tengamos que tomar o una decisión que no sea tan importante, no importa, pero nosotros oramos para que Dios nos dé sabiduría. Señor, tengo que tomar esta decisión sobre este asunto, te pido sabiduría y luego confiamos en que el Señor nos la dará. No vamos buscando una revelación secreta de Dios, ni tampoco imaginamos que vamos a discernir una especie de código secreto de la voluntad de Dios para nuestra vida. Buscamos sabiduría. Y quiero por último abordar una frase que es muy común también en los círculos cristianos, que es esto viene de Dios o en su versión negativo, esto no viene de Dios. Creo que el problema no está en afirmar que Dios obra en el mundo. El problema está en que utilizamos estas frases muchas veces para interpretar acontecimientos concretos, y acontecimientos como si fuéramos nosotros a saber con determinada certeza qué está haciendo Dios detrás de ellos. Y entonces, por ejemplo, cuando algo inesperadamente bueno nos sucede, empezamos a decir, no, esto viene de Dios. O eso, cuando hay determinadas cuestiones que se nos presentan y empezamos a atar cabos y decimos, esto seguramente viene de Dios. Pero, ¿qué queremos decir exactamente con esto viene de Dios? Que Dios ha revelado que esta circunstancia en concreto era su voluntad para nosotros, o sea, ¿cómo lo sabemos? Si aplicamos a la vez el mismo criterio cuando ocurre algo malo, es como que el problema se hace todavía más evidente, porque significa que eso que me sucedió no era voluntad de Dios, no estaba bajo su voluntad. No sé, yo en este sentido pienso en Job, pensemos en el libro de Job. Podríamos decir que los sufrimientos por los cuales pasó Job, que no fueron pocos, podríamos decir que estaban fuera del gobierno de Dios porque eran malos. La Escritura presenta a Dios como Señor, a Dios como soberano, incluso sobre aquellas cosas que no comprendemos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en convertir determinadas circunstancias en menos directamente mensajes de Dios. Entonces, que algo salga bien no significa necesariamente que esto viene de Dios y que hemos tomado la decisión correcta, y que algo salga mal tampoco significa que estamos por fuera de la voluntad de Dios y que Dios nos está diciendo que estamos haciendo algo mal, porque realmente nosotros no tenemos acceso a su providencia divina. Y gracias a Dios por eso. De todas maneras, esto no significa que nosotros no podemos distinguir entre lo que es de Dios y lo que no, porque la diferencia está en dónde ha hablado Dios y dónde no ha hablado Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que esto quede más claro. Si alguien me viene a hablar de brujería y me dicen que esto viene de Dios, yo, por la Biblia, por la palabra de Dios, yo ya puedo
reconocer, yo ya puedo discernir que esto es falso, ¿sí? Esto que me está diciendo esta persona es falso, porque Dios me ha revelado en su palabra qué es lo que piensa acerca de la brujería. Entonces yo, respecto de eso, no necesito esperar ninguna señal, ningún mensaje, ninguna conversación especial, ningún nada, porque tampoco necesito estar examinando mis sentimientos, lo cual es muy importante. Tampoco necesito estar chequeando mi corazón respecto de cada cosa o para interpretar las circunstancias, porque la escritura ya lo va a dejar claro, ya está claro en las escrituras. Entonces, del mismo modo, si yo voy a escuchar una enseñanza sobre el Evangelio, que es una enseñanza falsa, yo puedo afirmar entonces que no procede de Dios. De la misma manera, ¿por qué? Porque tenemos ya una palabra revelada que nos está demostrando lo contrario. De hecho, podemos incluso hacer una referencia al obrar directo y al obrar indirecto de Dios. Es decir, Dios obra providencialmente, directamente mediante los medios que Él ha establecido para darnos sus dones. Y cuando el Evangelio es predicado y nuestros pecados son perdonados en Cristo, no necesitamos preguntarnos si quizá esto es de Dios o si no viene de Dios, porque lo mismo, Dios ya nos lo ha dicho, nosotros ya como cristianos tenemos su promesa. En cambio, cuando nosotros intentamos interpretar determinada circunstancia, por qué esa persona me habló, por qué se abrió determinada puerta, por qué esa otra puerta se cerró, por qué un proyecto fue fructífero y por qué otro proyecto fracasó, qué significa para nosotros determinado acontecimiento. Bueno, ahí entramos como en el terreno de aquello de lo que Dios no ha hablado y que Dios no ha revelado en su palabra. Y creo que aquí está la clave, que no se trata de negar la providencia de Dios, ¿vale? Al contrario, se trata de reconocer los límites de nuestro conocimiento. Dios gobierna sobre todas las cosas, sin embargo nosotros no tenemos conocimientos de todas las cosas, es decir, no conocemos los designios de Dios. Yo puedo recibir las circunstancias que se me presentan en la vida, me gusten más o me agraden menos, yo puedo recibirlas como en gratitud, con acción de gracias, con sabiduría y con confianza, sobre todo confianza en aquello que Dios ya ha revelado. No necesito descifrar la providencia divina de Dios porque ya tengo su palabra y tengo a Cristo. Así que, querido hermano, ama, vive, sé creativo, deleítate en la multitud de opciones que Dios nos pone delante, que tenemos enfrente. Tenemos una gran libertad nosotros como cristianos, tenemos una gran libertad dentro de la vida cristiana. Y recuerda que la voluntad de Dios no es un secreto escondido que tengamos que descifrar de alguna manera con la cantidad justa de oración o de santificación. Esta es una visión falsa de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida no es algo terrorífico. La voluntad de Dios para nuestra vida tampoco es una carga. La voluntad de Dios para nuestra vida es una bendición. Dios nos expresa su santa voluntad a plena luz del día. Y la voluntad de Dios para ti es que construyas tu vida, tu matrimonio, tu carrera, tu familia, tu visión del mundo, que la construyas sobre la roca sólida de Jesucristo, que la construyas sobre la palabra revelada de Dios. Creo que vivir y morir en Jesucristo es sin duda la voluntad que Dios tiene para tu vida. Como siempre, me encantará leerlos en comentarios. La paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.